Infomisterios para mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y para este quinto encuentro, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, hablaremos de... Necromancia. Un arte que consiste en adivinar el futuro a través de las almas de los muertos, huesos y cadáveres para invocar a los espíritus de los difuntos, respuestas a cambio de sacrificios cada vez más sangrientos. Los hechiceros se obsesionan con el poder demoníaco de los desencarnados. Las sombras de los criminales fallecidos aspiran a la resurrección. En este infomisterio le echaremos una ojeada a uno de los tipos más abominables de adivinación. Adivinación mortuoria. El escudriñamiento del futuro siempre fue una obsesión ante lo efímero del presente y la amargura de un pasado que nos acusa muchas veces injustamente con las consecuencias irrevocables de cada equivocación, como si todo lo que se ha hecho fuera un espejo maldito que nos devuelve una versión indigna, quizás macabra, de nuestra imagen. Así, dentro del ocultismo, observamos diversas artes adivinatorias o mancias. El I Ching originario de China o la tirada de caracoles o bucios propia de algunas tradiciones afroamericanas. También hay métodos como la lectura de la borra de café y los famosos presagios como cruzarse con un gato negro que inquietan a las mentalidades supersticiosas. Pero hay un arte adivinatorio abominable y es la necromancia, la ocultación del porvenir por boca de los muertos. Tipos de necromancia. Las almas de los muertos, a diferencia de las cartas del tarot, no son neutrales, poseen voluntad propia, así que susurran, murmuran y sugieren atajos infames, ventajas inapropiadas y caminos retorcidos. Conocen al nigromante mejor de lo que el nigromante se conoce a sí mismo. Observan al evocador desde una perspectiva privilegiada de ultratumba, donde pasado, presente y futuro forman una unidad indistinta. Los necromantes, incapaces de aceptar lo irrevocable, ceden a la tentación de eludir su suerte y aceptan la cooperación, entre comillas, de estos espíritus desencarnados. Pero, ¿estamos hablando realmente de espíritus desencarnados? Cornelio Agripa, reconocido filósofo, alquimista y mago alemán del siglo XV, al igual que otras eminencias de lo oculto, sabía que los nigromantes atraen con sus hechizos a la sombra del muerto, que es un ente muy distinto del alma del difunto. Esta sombra, como si fuera una versión post-mortem de la sombra definida por la psicología profunda de Carl Gustav Jung, sigue, lamentablemente, apegada a las perversiones y fechorías que ha dejado inconclusas tras su muerte. ¿Cómo los magos negros se apoderan de estas sombras? Para que los encantamientos infernales sean efectivos, hay que conocer la biografía depravada del muerto y emplear, durante los rituales lúgubres, todo aquello que haya sido embriaguez y perdición durante su vida: olores corporales, alimentos, perfumes, licores, narcóticos, sin olvidar, por supuesto, las ofrendas de sangre y la utilización de cadáveres. Esto es muy importante. Hay dos tipos de necromancia: la siomancia, que amarra la supuesta alma del difunto por medio de ofrendas vomitivas con el objeto de interrogarla, y la necromancia, propiamente dicha, que ya no se contenta con que la sombra sea un mero portavoz del destino. Y si la sombra degenerada del difunto fuera capaz de insuflarle vida a un cadáver putrefacto,
resurrecciones diabólicas. Las sombras de los muertos, al igual que los demonios, necesitan alimentarse de sacrificios detestables para poder operar en nuestro plano. Para ello inoculan en el nigromante ansias delirantes que lo hunden en una espiral de ceremonias sangrientas. El brujo, poseído por fuerzas oscuras, encenderá amores criminales en sus víctimas y proyectará sobre ellas sueños horrendos, enfermedades, odios y maleficios. El necromante, obsesionado con lo demoníaco, utilizará para sus operaciones mágicas los huesos y cadáveres de homicidas con la esperanza de extraer lo que aún les queda de fuerza diabólica, pero ignora que la sombra del criminal ya no se contenta con habitar un pedazo de carne muerta o un fragmento de osamenta empleado como talismán. Embriagada con la sangre de los sacrificios, aspira a la resurrección. Algunos taumaturgos, fascinados con el milagro de la resurrección, han señalado que es un arte que solo pertenece a Dios. Quien quiera resucitar un cuerpo, según Cornelio Agripa, deberá saber cuál es la naturaleza propia del alma, de dónde viene la grandeza y número de grados de su perfección, por qué inteligencia está protegida, qué afinidad tiene con Dios, con los cielos, con los elementos, en fin, por cuáles influjos se efectúa la unión de todas las partes del cuerpo, pues debe saber todas estas cosas para practicar el arte de resucitar a los muertos. Dios, en la Biblia, opera algunas pocas resurrecciones sin comunicar jamás el secreto de su ejecución. En estos milagros no hay sortilegios ni palabras extrañas, son designios impenetrables de la sabiduría sagrada. La resurrección diabólica, en cambio, es una aberración con nefastas consecuencias para el operador mágico y el entorno donde la ha realizado. Consiste, como si se tratara de un Frankenstein, en la galvanización de los miembros putrefactos del cadáver por la sombra de un muerto, es decir, por el conjunto autonomizado de sus tendencias criminales. Egipcios versus nigromantes. En el programa anterior, cuyo enlace dejo aquí arriba, hemos hablado del libro egipcio de los muertos. En dicha obra se explican los procedimientos mágicos empleados por los sacerdotes de Anubis para garantizar la resurrección del difunto. El uso de amuletos y encantamientos, el embalsamamiento y la manipulación de los cuerpos durante las ceremonias fúnebres, todo, en apariencia, sugiere que los sacerdotes egipcios eran nigromantes. Pero no es así. Como bien remarca el chamán megafónico, eximio representante del esoterismo antiimperialista, la momia no resucitaba en esta vida, sino en el mundo inferior. A su vez, los talismanes y sortilegios eran regalos mágicos otorgados por el clero al difunto para que éste los empleara tras su resurrección con el objetivo de combatir con estas herramientas espirituales a los demonios del inframundo y sortear sus trampas. La cosmovisión egipcia, puramente religiosa, estaba orientada a la salvación espiritual del difunto. Por eso el muerto, una vez resucitado en el mundo inferior, asistía al final de sus aventuras escatológicas ante el tribunal donde su corazón era juzgado por los dioses Osiris, Tot y Horus, a fin de ser admitido en los campos de Yalu o cielo. Las operaciones del nigromante, en cambio, obedecen a sus caprichos satánicos y a las ansias homicidas de las sombras cuyo contacto asiduo trastorna la mente humana. Como observa el chamán megafónico, el necromante se somete a los derrocados sin cabeza ni fluido vital, contra los cuales
Según el libro egipcio de los muertos, debe luchar el resucitado en la región inferior. Ofrendas vacías para cáscaras truculentas. La sombra, desde esta perspectiva, es un conjunto de pulsiones depravadas que tras la muerte del individuo ha logrado independizarse y por ello merodea los lugares donde el difunto ha muerto violentamente o donde sus restos yacen olvidados. Para el patriota Antiofi, esta sombra es una cáscara vacía sin contenido espiritual que equivale al Ba de los egipcios. Para los magos del antiguo Egipto, el ser humano estaba compuesto de 6 elementos: Ka, Ba, Ankh, sombra, nombre y memoria. Cuando muere el individuo, el Ba, con cuerpo de ave y rostro humano, se aleja volando y tras miles de años de expedición por las regiones inferiores, vuelve junto al cuerpo para participar de su resurrección. Pero si la momia fue destruida, el Ba, sin cuerpo donde retornar, se convierte en un buitre fantasmagórico que merodea atormentando a los incautos. El nigromante, debilitado por la ansiedad, atrae mediante ofrendas satánicas a esta variante malévola del Ba, o sombra, según la mirada de los ocultistas. Pero como se pregunta el chamán megafónico, estas cáscaras vacías o sombras no son, en realidad, el disfraz de demonios peligrosísimos. Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.